Bien, ya estamos muy cerca de terminar la plantilla y ahora nos planteamos qué hay que hacer si queremos añadir un gasto en alguno de los epígrafes, en alguno de los grupos que tenemos contemplados, un gasto que no esté disponible. Por ejemplo, podríamos pensar en todo lo relacionado con reformas y mantenimiento en nuestro domicilio. Y también podríamos incluir algo más en cuanto a educación, potenciar un poco el desglose de educación, en el sentido de incluir, pues por ejemplo, gastos en clases de apoyo o actividades extraescolares que no se vean contempladas en los colegios, digamos que habría que pagarlas aparte, por decirlo de alguna manera. Bien. Lógicamente, la idea es modificar esto y que se vea reflejado en toda la plantilla, especialmente en aquellas zonas, digamos, los resúmenes, los totales o subtotales, los gráficos y las estadísticas. Así que, ¿cómo tendríamos que hacer esto? Bueno, yo lo que aconsejo sería, en primer lugar, seleccionar con la tecla control y cada una de las hojas, pues todas las hojas desde enero hasta diciembre. Al seleccionarlas con la tecla control vemos que, bueno, cambia un poquito el color, se ve como seleccionado. Ahí está, todas las hojas desde enero hasta diciembre. A continuación lo que hacemos es, bueno, pues los cambios que nosotros estimemos convenientes. En este caso hemos dicho que vamos a incluir los gastos de reparación o reformas, mantenimiento, etcétera. Nos situamos en la hoja, en la fila correspondiente, pulsamos insertar y ya se ha insertado una fila, la cual se habrá insertado lógicamente en todas las hojas que yo tenga seleccionadas. Vamos a incluir aquí pues reformas, mantenimiento. Y también vamos a educación, insertamos una nueva hoja. Bueno, realmente necesitamos dos. Y en la primera, por ejemplo, vamos a incluir clases de apoyo. Y en la segunda, actividades extraescolares. Bien, vamos a copiar el formato aquí y también aquí. Vale, pues a partir de ahora lo que tenemos que hacer es tener en cuenta esto que acabamos de añadir. ¿Y cómo lo tenemos en cuenta? En primer lugar, debemos tener en cuenta que la suma, en cuanto a la semana 1, por ejemplo, que antes llegaba, lo estamos viendo, hasta C23, ahora debe llegar hasta C24. Lo cambiamos aquí y ya está. Y bueno, como esto también ocurría en los demás, vamos a arrastrar y ya pues lo único que tendríamos que hacer sería arrastrar aquí, y esto también lo vamos a hacer aquí en gastos de educación, donde solamente llegaba hasta C39, como es lógico, ahora va a llegar hasta C41. Y de esta manera pues digamos estamos teniendo en cuenta aquello que estamos cambiando, porque de lo contrario nosotros podemos añadir todas las celdas que queramos, pero si no se ven añadidas también a su vez en el correspondiente resumen, detalle o lo que sea, pues evidentemente esto no va a servir absolutamente para nada. Bien, ya tenemos incluidas estas, por llamarlo de una manera, bueno, un poco pedante, partidas de gastos. Bueno, pues ya tenemos estas partidas de gastos, y si nos vamos al resto de las hojas, veremos que efectivamente también se han visto afectadas. Esto ha sido gracias a utilizar la tecla control y las hojas. Es decir, si yo pulso control y todas las hojas que yo
quiera que se modifiquen al mismo tiempo, lo que yo haga en una se verá modificado, se verá afectado en el resto de hojas. Y para que eso deje de ser así, tenemos que pulsar en otra de las hojas que no se hayan visto afectadas o que no se hayan seleccionado con la tecla control. Y para probar si está ocurriendo ahora o no, bueno, pues sencillamente nos colocamos en una hoja cualquiera. Yo me voy a colocar en enero, por ejemplo. Estoy en B15, voy a introducir aquí cualquier tontería, un 2, por ejemplo. Y vemos que efectivamente ese 2 no se ha visto alterado, no se ha visto introducido en ninguna otra hoja, con lo cual estoy viendo que ya ha quedado sin seleccionar. Y ya, bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación sería, ya hemos introducido un par de gastos más, y ahora vamos a plantearnos el hecho de incluir algunas estadísticas adicionales, pues para ir terminando un poco. ¿Qué estadísticas adicionales vamos a introducir? Pues por ejemplo, algunos promedios. ¿Como cuál? Pues vamos a copiar el formato este aquí. De hecho, esto lo pondríamos así. Bien. ¿Qué promedios? Por ejemplo, promedio de gastos generales. El cual además lo vamos a poner aquí. Bien. Promedio de gastos generales. Promedio de compras generales, promedio de gastos de ocio, y con esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Promedio de gastos generales. ¿Cuáles son los gastos generales? Bueno, habría que irse, por ejemplo, al propio resumen, y vemos que podríamos sacar el promedio de todo esto. Bueno, pues muy simple, ponemos aquí igual a promedio de todo este rango. Este rango me va a decir cuánto gasto yo de media, de promedio, al mes. Pues 1.338,75. Por lo menos con respecto a estos datos que yo tengo aquí. En cuanto a las compras generales no vienen expresadas aquí, sino en detalle. Sería gastos de compras generales. Bueno, pues un promedio de todo esto. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Ponemos igual a promedio de... Nos vamos a esta hoja. De enero a diciembre. Cerramos el paréntesis. Y nos dice 314,17. Bueno, vamos a echar un vistazo a los datos. Y bueno, pues puede ser perfectamente. Si no nos queda claro si esto es verdad o no, lo podemos poner aquí también para comprobarlo. Y sí, está bien, 314,17. Y gastos de ocio, bueno, pues promedio de... Nos vamos otra vez aquí. De enero a diciembre, cerramos paréntesis. Y 65,83 euros de media nos gastamos al mes en ocio, según los datos que yo tengo aquí. También podríamos hacer un promedio de los ingresos generales. Bueno, este sí lo podemos sacar de esta propia hoja, porque lo tenemos aquí, de aquí hasta aquí. Y la media de ingresos es 2.495, es decir, unos 2.500 euros más o menos. Es lo que yo tengo de promedio en cuanto a ingresos. Y así, bueno, pues con esto ya tenemos
una estadística adicional que nos va a permitir, bueno, conocer algunos datos de interés. Igual podríamos hacer el promedio, ya sabiendo cómo se hace, de cualquiera de las partidas de gasto que yo tengo aquí, bien sea seguros, transporte, educación, etc. Y con esto hemos terminado la parte de estadísticas y también hemos añadido un par de gastos adicionales y bueno, ya nos quedan solamente algunos detalles para terminar la plantilla, cosa que veremos ya para finalizar en el siguiente vídeo. Así que muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.